Más desde Guatemala ahora. Una llamada más, adelante, le escuchamos, bendiciones. Amén, pastor, Dios le bendiga. Sí, ¿tú eres el mismo que llamó hace un ratito? Sí, fíjese que tengo una pregunta. Yo le llamé hace un momento por lo del fuego del Espíritu Santo, pero la primera parte yo tenía duda. También es en 1 Corintios 14, verso 27 y 28, donde dice que no se debe hablar en lenguas en la congregación, si no hay intérprete, sino que se imagina uno que lo tiene que hacer en el hogar, ¿verdad? Muchas gracias, pastor, Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias. Es que si tú te das cuenta, fíjate esto. ¿Qué hay cuando reunís? Fíjate entonces. Obviamente, ¿por qué no te buscas la palabra reunirse ahí? Búscate la palabra. Estamos en 1 Corintios 14, 26. Fíjate que este verso me habla a mí de las cosas que yo tengo que cuidar como pastor y ustedes como ovejas, que nunca perdamos en nuestras reuniones. ¿Qué tenemos que ver en nuestra reunión? Dice que cuando reunís, cada uno de vosotros tenga un salmo. ¿Salmo qué es? Doctrina cantada. Salmo es cantarle al Señor, que no falte la alabanza. 2, dice, una enseñanza. El que va a predicar que tenga doctrina, que no va a ponerse a hablar de Hernán Cortés y don Pedro de Alvarado. O una revelación. Revelación es la palabra ahí, si no me equivoco, apocalipsis. Entonces, que traiga algo nuevo que Dios le haya dado, que como ministro Dios se haya preocupado por buscar, porque agua del mar todos pueden traer, pero bucear, traer una perla para traerla a la iglesia, o una lengua, alguien que hable en una lengua del Espíritu, o una interpretación, es decir, que se muevan los dones espirituales. Entonces, fíjate que ahí, a ver si escribo un poquitito, hay 5 elementos muy importantes, 5 elementos muy importantes. ¿Qué es lo que dice la palabra reunir? Reunir dice que es venir todos juntos. Pero la palabra griega. Sí, es sunerchomai. Sunerkomai. Es estar juntamente con. Entonces, ¿qué hay cuando estamos todos juntos? ¿Qué hay cuando nos vamos a reunir todos? ¿Qué tengo que cuidar yo como pastor y tú como oveja? De que hay 5 elementos ahí. Sí. Entonces, el primero que tenemos, bueno, son 5 elementos. Sí. El primero que tenemos que es, Gerardo. Salmo. Entonces, salmo es alabanza, esa es doctrina cantada. Entonces, salmo es que haya alabanza, que haya música, que podamos no hacer un relleno ni amenizar el culto, sino que lo que tenemos que hacer es que haya, de alguna manera, alabanza, adoración al Señor. Salmo. De ahí sigue la enseñanza. Entonces, esto es enseñanza. Según yo creo que es doctrina ahí, ¿verdad? Sí, también, doctrina. ¿Verdad? Enseñanza. Entonces, el pueblo también dice, por eso es este programa, porque dice la Biblia, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, hay que llevarle enseñanza. Esto es que el que va a predicar en la predicación lleve enseñanza, que haya una prédica. ¿Qué más? También está la revelación. Revelación, si no estoy mal, esa es la palabra apocalipsis. Es correcto. ¿Verdad? La revelación. Entonces, eso significa que sea un pan que no esté mohoso, es un pan fresco, es algo nuevo, es que Dios nos ha dado algo que se haya buscado. Luego, aquí en 4 y 5 entra el fluir, el mover de los dones del Espíritu. Y recuerda que estamos hablando, para el que hizo la pregunta de Guatemala, en 1 Corintios 14, 26. De ahí en adelante, ahí vas a ver cómo hay turnos, sí, ahí vas a ver cómo hablan en lenguas, cómo hay turnos, cómo hay que manejarlo. Es más, dice que lo hagan 2 o 3 y después que uno interprete. Entonces, Pablo lo que está haciendo así, ahí es el apóstol que organiza. Entonces, aquí es lengua. Lenguas, correcto. Que haya lengua, y que si solo hay lengua, no nos va a servir mucho, pero que haya interpretación de lenguas. No interpretación, no traducción, ¿verdad? Interpretación de lenguas. Entonces, estos 2 son los dones del Espíritu Santo, que se están diciendo que se muevan los dones en la iglesia. Tiene que haber alabanza, tiene que haber enseñanza, tiene que haber revelación y el fluir de los dones espirituales. Pero eso no es nada más para que se vaya a hacer en las casas. Fíjate que entonces el verso 27 dice, si es que alguien habla en una lengua, aquí están los turnos, hablen 2 o a los más 3 y por turno, y uno interprete. Porque entonces si hablamos con aquí dice el Señor y aquí dice el Señor, entonces no sabemos a quién llevarle el micrófono para escucharlo.
Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Entonces, alguien puede hablar en lenguas, y como no hubo intérprete, entonces que se quede ahí luego en silencio. Igualmente, entonces la cosa sigue. Mire, aquí están ordenando los dones del Espíritu. Igualmente los profetas hablen 2 o 3. Entonces aquí hay turnos. Se pueden hablar 2 o 3 en lenguas y 2 o 3 interpreten. Yo le digo a los que están en la escuela profética, le digo aquí en la iglesia, si alguien habló en lenguas, si Gerardo de pronto, su don es solo hablar en lenguas, entonces él habla en lenguas, y yo voy a tomar el otro turno forzosamente tiene que ser para interpretar esas lenguas. Yo he tratado de corregir eso porque algunos hablan lenguas, Gerardo, y yo, ahora mi turno, vuelvo a hablar yo en lenguas y yo mismo las interpreto. Para los que profetizan, no es necesario que usted hable en lenguas antes. Si su don es solo interpretar las lenguas, cuando alguien hable en lenguas, usted interprete. Luego dice que cuando van a profetizar, entonces ahí no hay necesidad que hayan lenguas, ahí no, solamente manifestar lo que el Señor ha dicho. Y también dice que de estos hagan 2 o 3 turnos y los demás, no lo quiero decir muy feo, y los demás no se traguen todo lo que dicen, los demás disciernan. Aquí dice el Señor, mañana vengo, pueblo mío. Yo diría eso, no sé el día y la hora, nadie la sabe. Entonces yo quiero que te des cuenta, dice, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Nadie puede decir, pastor, es que fíjese que no puede dominarme algo el espíritu. Sí, ahí dice que el espíritu de Dios es ordenado. Entonces, mi amado hermano allá, muchas gracias que haces el esfuerzo de llamarnos allá de Guatemala, desde Guatemala. Y lo que tú estás viendo ahí es lo que nosotros desarrollamos en medio del culto, que este es un capítulo que nos habla de cómo se debe manejar el fluir. Porque ahí hay dones de lenguas, de interpretación de lenguas, hay profecía, pero ahí hay más dones. Recuérdate que hay don de discernimiento de espíritus, hay don también de sabiduría, de ciencia. Entonces hay muchas cosas que se pueden mover ahí, y entonces Pablo dice, hay que saber ordenarlas. Ojalá que hayamos podido darte una respuesta adecuada. Te mandamos un abrazo y gracias por confiar en nosotros, por manifestar tus dudas y sobre